Muy buenos días, distinguidos participantes, sean todos bienvenidos. Me presento, soy Rodrigo Recalde, el encargado del área de capacitación y comunicación de la SEDECO. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada de capacitación, un espacio creado y diseñado por la SEDECO con el objetivo de brindar formación, conocimientos y conceptos en materia de protección al consumidor y el usuario. Veo que también ya está en línea nuestro estimado disertante de la fecha, el señor Francisco Ruiz Díaz, el secretario ejecutivo del Comité Nacional de Inclusión Financiera del Ministerio de Hacienda, quien nos estará comentando sobre la importancia de la política de inclusión financiera y su implementación en el Paraguay. Un desafío importante que de alguna manera permite mayores oportunidades, mayor acceso a distintos tipos de servicios financieros y donde en este contexto de pandemia, en esta coyuntura de pandemia, proteger al consumidor financiero es vital para mejorar su comportamiento. Nos acompaña virtualmente nuestro ministro, secretario ejecutivo aquí de la SEDECO, el abogado Juan Marcelo Estigarribia López, quien dará algunas palabras de bienvenida. Ministro. Muy buenos días a todos y todas. Mi saludo especial a todos nuestros hermanos de Iberoamérica que están conectados en forma virtual también aquí en nuestro webinar. A nuestros queridos compatriotas, también la bienvenida y un agradecimiento especial al economista Francisco Ruiz Díaz, quien va a ser nuestro panelista de la fecha. Agradezco su buena predisposición y el sí permanente para las gestiones de la SEDECO, porque ya no es la primera vez que él va a estar haciendo una presentación para la SEDECO. Él ya ha colaborado ya el año pasado también con unas presentaciones y el tema que nos propone nuevamente es algo muy importante, tiene que ver mucho con lo que es la inclusión financiera, que es un componente preventivo. Justamente esa es la importancia también de este tema que hoy día está también en nuestras agendas. Así que muchas gracias nuevamente por darnos la oportunidad de contar con su presencia hoy, doctor Francisco Ruiz Díaz, y vamos a estar disfrutando de su ponencia. Así que vamos a estar aquí en línea también, disfrutando de su presentación con todos los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. A continuación haré una breve reseña del historial profesional del señor Francisco Ruiz Díaz López. Es economista por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Asunción, magíster en Economía por la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, especialista en avalúos por la Universidad de Jaén, España, especialista en catastro multipropósito por la Universidad de Jaén, España. Cuenta además con un diplomado en alianza público-privado por el Instituto Tecnológico de Monterrey, México. Cursó estudios avanzados en modelos de equilibrio general computable de la Universidad de Purdue, Estados Unidos. Cuenta con 5 estudios de investigación publicados en libros nacionales e internacionales, 17 documentos de trabajo, 15 artículos de investigación y 3 publicaciones en revistas internacionales especializadas. Es docente y miembro del directorio e investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, CADEP, actualmente desempeñándose como secretario ejecutivo del Comité Nacional de Inclusión Financiera en el Ministerio de Hacienda. Recordamos a nuestros estimados participantes, que puedan por favor agregar sus nombres y apellidos en el chat a fin de procesar los certificados digitales. También si nos pueden mandar su lugar, desde donde nos están observando, viendo y acompañando, sería un placer. Estimado director, como siempre, nuevamente un gusto poder compartir con usted. El escenario es suyo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días, señor ministro. Antes que nada, quiero agradecerle digamos, la invitación por estar una vez más en SEDECO, prácticamente una casa, ¿verdad? Nuestra casa. Y bueno, al mismo tiempo también felicitarle a usted, a todo su equipo por esta magnífica tarea de desarrollar cada semana actividades en términos de fomento al conocimiento, y un conocimiento que no solamente involucra aspectos directos con
lo misional de la institución, sino también de la formación del capital humano y, como lo dijo, no solamente nacional, incluso también iberoamericano, ¿verdad? Entonces, un verdadero placer estar con ustedes y también con, digamos, con toda esta gente maravillosa que ha decidido dejar la actividad que tiene y capacitarse en este tipo de cosas. Entonces, nuevamente, gracias por esta oportunidad y bueno, me siento en casa y podemos dar inicio entonces a lo que sería la charla de esta mañana, ¿verdad? Básicamente quiero comenzar con, digamos, con una historia, porque o sea, el problema que uno tiene cuando hace una presentación es, generalmente cuando uno comienza a hacer las presentaciones, cuando uno es nuevo haciendo presentaciones, generalmente lo que le ocurre es que quiere hacer la presentación de conformidad a lo que uno cree que es lo que debe hablar, ¿verdad? O lo que debe decir. Pero pasando el tiempo uno se da cuenta que lo más importante es saber qué es lo que eventualmente la gente querría escuchar. Entonces uno va adquiriendo esa experiencia y hay veces que en determinados eventos es muy difícil eh, eventualmente evaluar qué es lo que la gente querría escuchar, qué es lo que querría conocer de inclusión financiera, sumado al hecho que a veces quizá en el auditorio ya hay gente con muchísima experiencia en temas de lo que hoy vamos a hablar. Entonces uno tiene el desafío entre los expertos y lo profano, ¿qué puede decir? Vamos a decir, de tal manera que no sea tan complicado para el profano, pero al mismo tiempo no sea aburrido para el experto, ¿verdad? Entonces, siempre es un desafío para el expositor, eso, pensar en el auditorio. Y bueno, yo estuve pensando mucho al principio de hacer un PowerPoint y después le hablé esta semana a Rodrigo, le dije, voy a hacer un PowerPoint y después finalmente ayer decidí, dije, voy a hacer algo más flexible, voy a hablar sobre inclusión financiera y eventualmente incluso si la gente tiene alguna pregunta, no sé si es el formato, Rodrigo, o eventualmente al final las preguntas, ¿verdad? Como vos digas. Sí, por favor, si hay consultas lo podemos hacer sin problema. Ok, perfecto. ¿Verdad? Yo también eventualmente puedo hacer preguntas también, ¿verdad? No es un examen, no voy a asignar puntos ni nada, pero a lo mejor le ponemos en el certificado, respondió 10 preguntas, ¿verdad? Algo así. Bueno, pero muchísimas gracias. Entonces quiero comenzar con una historia porque el ministro creo que dijo una palabra muy acertada. Habló de preventivo, la inclusión financiera como un instrumento, como una herramienta preventiva, dijo, ¿verdad? Y quiero comenzar con una historia justamente que da inicio a todo esto de la inclusión financiera, pero que tiene miles de años de haber ocurrido, ¿verdad? Y que tiene ese carácter preventivo, ¿verdad? Como la inclusión financiera o como los mecanismos en este caso, por ejemplo, de ahorro, nos permiten mejorar el bienestar no solamente de las personas, sino también de una sociedad en su conjunto. Y ustedes creo que conocen la historia bíblica del Antiguo Testamento cuando el faraón de Egipto tiene un sueño y él sueña que estaba en un campo y veía pastar a 7 vacas gordas, pero que al mismo tiempo llegaban 7 vacas flacas y se terminaban tragando. Entonces, él dice, bueno, ¿qué significa ese sueño? Y convoca a todos, digamos, a todos aquellos, en ese momento, todos los especialistas que eran capaces de interpretar los sueños, todos esos místicos, vamos a decir. Y ninguno le dio una respuesta convincente al faraón, hasta que uno se acordó que había una persona que estaba presa y que tenía la capacidad de interpretar los sueños también. Entonces se llamaba José y le manda a llamar el faraón a José y le pregunta qué significa lo que él soñó. Y le cuenta. Y entonces el otro le dice, lo que va a ocurrir, lo que significa es que las 7 vacas gordas representan periodos de abundancia, o sea, periodos donde uno va a ganar mucho, el ingreso va a ser alto, el Producto Interno Bruto de Egipto iba a ser elevado. Y le dice, iba a ser muy elevado por encima de lo que vos necesitas para sobrevivir como sociedad, le dice. Entonces, en lugar de tener que comer todo lo que producís, lo que tendrías que hacer es calcular cuánto necesitas normalmente para sobrevivir. Ahorras lo que te sobra y las 7 vacas flacas significa que en el futuro, cuando lleguen los 7 años, va a venir un periodo de vacas flacas. Entonces ahí quitas todo lo que guardaste para poder alimentarle a tu pueblo.
Y bueno, esa es una historia de inclusión financiera, o una historia de cómo la inclusión financiera puede ayudarle a las personas a mejorar sus condiciones de vida y en conjunto a la sociedad a mejorar el bienestar. Porque por supuesto, para Egipto, para la sociedad de ese entonces, para Egipto, el no tener reservas acumuladas en el pasado, en el periodo de vaca flaca, iba a ser catastrófico. Entonces, cuando uno se da cuenta de que hay mecanismos que permiten a uno establecer medidas preventivas, como decía el ministro, para poder vivir mejor, entonces, uno tiene que poner en práctica esos mecanismos. Ese es un ejemplo de la inclusión financiera. No obstante, la inclusión financiera ha comenzado a volverse cada día más, o el tema financiero, los mecanismos, ¿verdad? Que les permiten a las personas mejorar sus condiciones de vida, se han vuelto mucho más complejos, ¿verdad? O sea, al tiempo que han sido capaces no solamente de cubrir, por ejemplo, las necesidades de sobrevivencia, por ejemplo, ahorrar en el pasado, cuando me fue bien, para que en el futuro, cuando me vaya mal, pueda prevenir eso y poder mejorar mis condiciones de vida gracias a la prevención. Entonces, hoy día la inclusión financiera incluso me permite a mí, por ejemplo, establecer seguros, ¿verdad? Entonces, eventualmente yo sé que siendo joven voy a tener mucha capacidad productiva, puedo trabajar, tengo quizás por lo menos entre 30 a 40 años que tengo fortaleza y puedo aprovechar ese tiempo para poder generar ingresos. Si no existiese la seguridad social, ¿qué es lo que ocurriría? Y ocurriría que yo no podría, en esos 40 años que tengo de actividad productiva, yo no podría encontrar un instrumento, un vehículo que me permita guardar mis recursos, previendo que al llegar, digamos, a una determinada edad, estoy en una posición vulnerable desde todo punto de vista. Desde el punto de vista económico, porque ya no tengo fuerzas para mejorar para por lo menos dedicarme a actividades productivas, incluso después de la jubilación, ¿verdad? Ya tengo problemas de salud y tengo que tener cobertura. Entonces, el sistema financiero se ha ido adaptando a las necesidades del hombre con el objetivo de permitirle administrar mejor sus recursos. O sea, con el objetivo de ayudarle a mejorar su bienestar. Por eso es que cuando se habla de inclusión financiera, cuando se habla de la política de inclusión financiera, la política de inclusión financiera tiene 4 dimensiones. O sea, es un área multidisciplinaria. Tiene esas 4 dimensiones. En primer lugar, se habla siempre del acceso. Que las personas tengan la posibilidad de acceder a mecanismos, ¿verdad? Ya sea preventivos o mecanismos proactivos, vamos a decir. Incluso uno tiene una buena idea en la cabeza, quiere llevar adelante un proyecto, pero no puede financiarlo porque no tiene recursos. Entonces, ¿verdad? La inclusión financiera me tiene que dar ese acceso, me tiene que permitir acceder a mí para poder explotar mi potencial productivo o mi potencial en términos de desarrollo de ideas o mi potencial emprendedor, vamos a decir. Entonces, la primera dimensión de una política de inclusión financiera, y si hablamos incluso de la década del 70, solamente se veía esta dimensión, acceder. O sea, que las personas puedan acceder al sistema financiero, porque no todos pueden acceder al sistema financiero, porque el sistema financiero estuvo, digamos que, protegido, vamos a decir, no protegido, pero se le dio como un manto de misterio ahí en donde se señalaba que el sistema financiero solamente era para ricos, ¿verdad? Y quizás tenga que ver con el inicio mismo de la economía científica, que se pensaba que las únicas personas capaces de invertir, capaces de desarrollar emprendimientos, eran aquellos que, como Adam Smith, el padre de la economía, denominaba las personas virtuosas, que eran capaces de generar sus propios ahorros, porque el sistema financiero no estaba fortalecido aún en el siglo XVIII, estaba iniciando. Entonces generaban sus propios ahorros y de conformidad a sus propios ahorros impulsaban proyectos que les permitieron acumular capital, contratar trabajadores y desarrollar,
lo que se llamó la actividad productiva en el contexto del nacimiento de la revolución industrial. Y eso hizo que estas personas a su vez puedan aprovechar eso y bueno, mejorar sustancialmente sus ingresos y tener incluso hasta una concentración de poder económico que hoy día señalamos bastante de manera crítica, la concentración del poder económico, ¿verdad? Entonces, a inicios de la política de inclusión financiera se pensaba que el acceso, con solamente tener acceso a una herramienta, a un producto, a un servicio financiero, la gente ya estaba mejor. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que en realidad no era solamente el acceso, porque yo le puedo abrir una cuenta a alguien, pero si nunca usa, entonces no va a servir. Entonces hay que fomentar el uso de esas cuentas, porque al fomentar el uso está generando información y cuando se genera información está mejorando sustancialmente su perfil de riesgo y está mejorando tremendamente la posibilidad de recibir ofertas, ¿verdad? A un precio mucho más bajo, o sea, unas tasas de interés mucho más bajas, ¿verdad? Entonces, el uso, la intensidad con la que usamos los instrumentos financieros van generando información y esa información sirve a su vez para que los que ofrecen productos y servicios financieros, o sea, el sistema financiero, entonces tengan mayor cantidad de datos sobre las personas y al darse cuenta que están utilizando y lo están utilizando bien, entonces puedan al mismo tiempo mejorar la manera en cómo acceden a los productos y servicios financieros, o sea, ofrecerle, como les dije, a tasas de interés mucho más bajas a determinados productos. Pero después, en tercer lugar, con la evolución, con las diferentes crisis que fueron ocurriendo, la primera crisis fuerte de la humanidad, o sea, del mundo económico científico, vamos a decir, fue la de 1929, la Gran Depresión que le llamaron. Pero posteriormente vinieron otras crisis, la última que vivimos, la última crisis financiera que vivimos fue la del 2008. Entonces, todas estas crisis nos fueron, digamos, dejando lecciones. Y la lección que fuimos sacando de las diferentes crisis es que las personas no solamente tienen que tener acceso, no solamente tienen que tener uso, sino que además tienen que estar educados financieramente. La educación financiera sirve principalmente para dos objetivos fundamentales. Uno es para no tenerles en una situación vulnerable a las personas de haber tomado malas decisiones. Y en segundo lugar, ¿verdad? La educación financiera le permite gestionar de una manera mucho más eficaz los recursos escasos que disponen un hogar o una familia, ¿verdad? Y por último, el tema de la cuarta dimensión de la inclusión financiera, de la política de inclusión financiera, es la de la calidad, que tiene que ver justamente con el rol que tiene la Secretaría de Defensa del Consumidor y es protegerle a las personas que los contratos, en primer lugar, expliciten de una manera clara, transparente, sin ningún tipo de trampa, las condiciones a las cuales se accede a un producto o servicio financiero y en segundo lugar, que esos contratos se cumplan. O sea, independientemente incluso que si hay letra chica, ok, vos tenés que tener educación financiera, saber leer las letras chicas y además de ello, tiene que existir un ente del Estado que vaya haciendo el monitoreo del cumplimiento de los contratos. Entonces viene ahí la calidad con la que se accede a los productos y servicios financieros. Entonces son temas, son las cuatro dimensiones de una política de inclusión financiera que esencialmente nos permiten desenvolvernos en un contexto de elevada calidad de política pública. Ahora, la cuestión es, ¿por qué una política de inclusión financiera? Básicamente cuando se empiezan a desarrollar, se empieza a desarrollar la economía como ciencia, se pensaba que había un efecto, un fenómeno. La gente normalmente le llaman a ese tipo de cosas narrativas, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pensaba? Y básicamente lo que se decía es, si nosotros nos especializamos, o sea, el empresario lo que hace es gestiona los factores de producción, capital, trabajo, instalaciones físicas, ¿verdad? Y se dedica a la actividad productiva, ¿verdad? Por otro lado, los trabajadores, ¿verdad? Ofrecen su fuerza laboral a los empresarios, ¿verdad? Y al mismo tiempo los terratenientes, propietarios de la tierra, proveen de insumos
para que las fábricas puedan producir cosas. Entonces, lo que vamos a tener es un aumento de la producción. Si nosotros nos especializamos bajo ese criterio, se decía inicialmente, entonces la prosperidad le va a alcanzar a la nación. Y efectivamente eso ocurrió. Efectivamente ocurrió. Si uno mira las estadísticas que se fueron construyendo, últimamente hay muchísimas estadísticas que permiten verle a uno cómo fue en el siglo II, en el siglo III, la condición económica en la que vivían las personas. Uno encuentra, por ejemplo, de que normalmente la producción estaba a un nivel casi de subsistencia y que básicamente la humanidad empezó a generar productos que le permitieron salir de su condición de supervivencia y empezar una condición de vida moderna recién a principios del siglo XIX, 1820 específicamente. Entonces, ¿verdad? La pregunta es, ok, si yo me dedico a ofrecer mi fuerza laboral, el empresario se dedica a juntar los factores de producción, a producir cosas, ¿verdad? Y el terrateniente se dedica, digamos, a la producción de insumos. Entonces, ¿cómo yo sé que el empresario que tiene una concentración de poder me va a compartir conmigo los beneficios de ese esfuerzo social llamado producción? Y entonces, digamos, la economía, la teoría económica de ese entonces decía, no, acá va a ocurrir un efecto que se llama filtración, ¿verdad? Los empresarios, o sea, se asumía el supuesto que los empresarios iban a ser benevolentes, iban a compartir con los trabajadores sus ganancias y la prosperidad le iba a alcanzar a todos por igual. Entonces, acá lo que el empresario tenía que dedicar a obtener recursos, a acumular capital, contratar mano de obra y el trabajador a trabajar, ¿verdad? Y todo el que quería trabajar iba a encontrar trabajo y todo el que quería, digamos, invertir, podía invertirlo siempre y cuando sus condiciones económicas y sus conocimientos empresariales les permita acceder a, ya sea desde el punto de vista del ahorro, a su propio ahorro, capital de riesgo, o a través del sistema financiero poder llevar adelante sus emprendimientos productivos o industriales, ¿verdad? Entonces, lo que iba a ocurrir era una filtración, o sea, nosotros le llamamos goteo, le decimos, o sea, de arriba va a llover y la prosperidad te va a alcanzar, decía Adam Smith, el padre de la economía científica, decía, la prosperidad bajo este esquema, bajo este sistema, le va a alcanzar a todos. Todos van a comenzar a vivir mejor. Y bueno, eso digamos que fue en el siglo XVIII. ¿Verdad? Pasó el tiempo, pasó muchísimo tiempo y cuando uno revisa las estadísticas de pobreza, uno encuentra que en la década de 1970, o sea, en 1970, 50% de la humanidad seguía viviendo en pobreza extrema. 50% de la humanidad, ¿verdad? Seguía viviendo en condiciones de pobreza extrema. Y si uno veía imágenes de África, por ejemplo, ¿verdad? Veía a los niñitos con la panza hinchada, algunos muriendo de, digamos, de hambre en un mundo en donde eventualmente había mucha abundancia. Y entonces la pregunta es, ¿qué estaba fallando? ¿Verdad? Y también por otro lado se encontraba que la gente que creyó en ese sistema en donde yo me especializo y no me dedico a ninguna otra cosa más que a ofrecer mi mano de obra, al pretender trabajar, o no encontraba trabajo o eventualmente encontraba trabajo de muy mala calidad. Entonces encontraban como un modo de subsistencia el cuentapropismo, o sea, volver, digamos, al viejo sistema de las instituciones feudales, donde cada uno trataba de sobrevivir produciendo algo en lo que creía que era bueno. Se le llamaba en ese entonces el artesano, hoy día se le llama cuentapropista. Entonces, uno veía mucho desempleo en la década del 70, 50% de la humanidad en 1970 en condiciones de pobreza extrema, y en tercer lugar, ¿verdad? El cuentapropismo no desapareció. Entonces la pregunta es, ¿qué falló en esa narrativa, en ese cuento que nos contaron digamos, los que le dieron inicio a toda esta historia allá por 1776, ¿verdad? ¿Qué es lo que falló? ¿Por qué no ocurrió lo del goteo? ¿Por qué la prosperidad le alcanzó a algunos y no le alcanzó a todos? Entonces,
ahí uno analiza y dice, bueno, el cuentapropista, ¿verdad? ¿Por qué se dedica al cuentapropismo y por qué no encontró empleo? O eventualmente el empleo que le ofrecieron era un empleo en donde los ingresos, o sea, los salarios que le pretendían pagar, ni siquiera le iban a permitir sobrevivir. Entonces él empezó a rebuscarse. El tipo que no encontró empleo, no encontró empleo porque la producción fue cada vez más orientada incluso a mejorar la productividad, y la productividad al mismo tiempo genera también desempleo. Y en tercer lugar, la gente pobre. La pobreza extrema es porque básicamente la gran mayoría de las personas no tenían ingresos, no tenían formación, vivían en países donde básicamente existían muchas barreras a la posibilidad de inclusión social. Entonces, ese mundo obviamente de la década de los 70 no estaba bien. Y ahí comienza toda una revolución, comienza todo un cambio de paradigma en un simple hecho, ¿verdad? De un señor que dice, yo creo que la inclusión financiera puede ayudar a mejorar esto, ¿verdad? Y hace un experimento. Este señor se llamaba Muhammad Yunus, ¿verdad? En Bangladesh, y él dice, yo creo que los pobres pueden salir de la pobreza si eventualmente se le da la posibilidad de acceder a algún préstamo. Por ejemplo, un cuentapropista que estaba generando ingresos que apenas le permitían sobrevivir. ¿Verdad? ¿Por qué estaba generando muy pocos ingresos? Y básicamente porque el cuentapropista vive con una mentalidad no de acumulación. Básicamente es, compra su materia prima, o en realidad alguien le surte la materia prima, le surte la materia prima, cuesta 100, el que le surte la materia prima le dice, al final del día tenés que entregarme 170 y su venta es de 190. Entonces al vendedor cuentapropista o a la persona cuentapropista le queda 20 de todo ese 190 que generó, porque vive capturado, ¿verdad?, del sistema, de un sistema totalmente oportunista, extractivo, vamos a decir. Entonces, una solución es, ¿cómo puedo yo ayudarle a esta persona para que él diariamente compre su mercadería y eventualmente lo venda a 130, 140, y con eso incluso podría duplicar su ingreso, y eso le permitiría a esta persona salir de la pobreza y despegar? ¿Cómo el sistema financiero puede ayudar a eso? Y entonces este señor en 1974 organiza un grupo de 42 unos 42 grupos, ¿verdad? De 5 personas cada uno, y hace un experimento dándoles dinero para comprobar la hipótesis de si los pobres eran o no buenos pagadores, si los pobres podían o no salir de la pobreza mediante estos pequeños préstamos que básicamente les llevaba a ellos a escaparse del sistema usurario. Y efectivamente, un tiempo después hace la evaluación y este señor encuentra lo siguiente: 97% de todos los préstamos que otorgó fueron recuperados. 97%. O sea, 3% de morosidad, con, digamos, dándole a personas que ni siquiera tenían activos para garantizar, ¿verdad? Es un éxito total. 3% de morosidad. Cualquier banco envidiaría eso, ¿verdad? En segundo lugar, encuentra de que al poder tener acceso a un sistema de crédito mucho más eficaz para sus objetivos, estas personas, ¿verdad?, lograban aumentar significativamente su ingreso, y en tercer lugar, como consecuencia, logran salir incluso tiempos después de la pobreza. Por supuesto, no les ayudaba a ser empresarios que posteriormente abrían fábricas contratando 400 empleados, pero en 2 o 3 años, incluso un cuentapropista estaba contratando 2 a 3 empleados, ¿verdad? Estaba expandiendo su negocio. Hay sí casos, y esos casos se pueden leer en un libro que se llama Repensar la pobreza, del Premio Nobel de Economía Esther Duflo, ¿verdad?, en donde ella habla justamente de empresas que gracias a este sistema pudieron pegar el siguiente salto y convertirse en grandes empresarios, pero que en un principio este sistema fue el primer peldaño para fomentar su capacidad de emprendedora, ¿verdad? Y ni qué decir, ¿verdad?, al mismo tiempo de emplearse uno de manera, digamos, mucho mejor, con un mayor ingreso, estaba también generando puestos de trabajo.
¿verdad? Por supuesto, ayudando a contribuir, o sea, estaba contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de las personas. Entonces, ahí los gobiernos se dan cuenta. Principalmente hay una persona que también Premio Nobel de Economía. Juno fue declarado en el 2006 Premio Nobel de la Paz, porque él incluso ya en la década de los 80, principios de los 80, creo que allá por 1983, creo, 84, ¿verdad? Decide dar el siguiente paso y crea un banco en Bangladesh. Hoy día tiene casi 10 millones de socios, son todos pobres que quieren salir de la pobreza o que ya han salido de la pobreza, ¿verdad? Y quizás el hecho más relevante de toda esta historia, ¿verdad? Es, ¿verdad? Que al final, cuando él revisa los datos, encuentra que el 98% de todos los que obtuvieron, de todos los que participaron o los que vienen participando en esto son mujeres, ¿verdad? Y posteriormente ahí, digamos, empiezan a surgir estudios para ver si hay una ventaja o no darles un fuerte impulso a la inclusión financiera en favor de las mujeres, y se encuentra que efectivamente eso es así, ¿verdad? Al otorgar la inclusión financiera a las mujeres, al permitirle tener acceso a mecanismos financieros, a productos y servicios financieros, las mujeres, aparte de aumentar la capacidad de su participación en la gobernanza del hogar, aparte de generar empoderamiento e independencia económica, ¿verdad? Los estudios demuestran de que las mujeres ahorran mejor, o sea, tienen mejor, en realidad gestionan mejor los recursos del hogar, ¿verdad? Por eso ustedes van a darse cuenta, como consecuencia de todos estos estudios, van a darse cuenta que hoy día las políticas públicas, como por ejemplo estas transferencias monetarias condicionadas, están orientados de una manera muy sesgada hacia la mujer, ¿verdad? Esencialmente porque los estudios demuestran que las mujeres, ¿verdad? Generan mayor retorno al interior del hogar de eventualmente una unidad monetaria al cual logre acceder, ¿verdad? Entonces, hoy día las políticas públicas tienen un fuerte énfasis porque la lección acá es el mundo está dejando de vivir mejor, esencialmente porque existen barreras para la inclusión de la mujer en las actividades económicas y también incluso en las actividades financieras. Hay estudios incluso que demuestran que el aumento del ingreso podría estar en el orden del 30% si las sociedades logran eliminar las barreras que le impiden a la mujer insertarse de una manera eficaz en el ámbito de la economía y en el ámbito financiero, ¿verdad? Bueno, entonces a partir de experimento social, vamos a decir, iniciado en Bangladesh en la década de los 70, donde como conclusión les dije que se dieron cuenta que las personas pueden generar empleos, que al mismo tiempo los pobres son buenos pagadores, ¿verdad? Y que generalmente este mecanismo favorece de una manera muy importante a las mujeres, ¿verdad? Y eso al mismo tiempo mejora las condiciones del hogar. Entonces, a partir de ese entonces, hay como una mirada de digamos, desprestigiosos académicos sobre este hecho, ¿verdad? Y una de las miradas tenía que ver con un señor que había escrito un artículo allá por 1981, que yo creo que todos lo conocen, ¿verdad? Básicamente porque es un gran crítico de toda la globalización o de la manera en cómo se impulsa la globalización sin tener mecanismos que permitan protegerle a las personas de los efectos que tiene la globalización o de prepararle a las personas. Él no es una persona contraria a la globalización. Básicamente lo que dice es, si un país no se prepara para, digamos, para los tiempos de la globalización, la desigualdad puede aumentar, puede ser más injusto la sociedad en síntesis, ¿verdad? Entonces este señor se llama Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, creo que en el 93 me parece. Y este señor en el 81 escribió un artículo donde él demostró, ¿verdad? Que existe un fallo de mercado. O sea, en toda esa narrativa que nosotros decíamos de que si las personas quieren encontrar plata, lo van a, o sea, si las personas quieren financiar un proyecto, van a encontrar financiamiento para sus proyectos, que va a haber un derrame en todos los sectores y que todos los mercados se iban a desarrollar. Entonces, él encuentra o demuestra de que hay una posibilidad, y es que los mercados no necesariamente se ajusten para otorgar créditos a todas las personas que lo necesitan.
y le llaman el efecto racionamiento del crédito. Y eso no tiene que ver con un problema de demanda, tiene que ver con un problema de oferta. El problema de oferta se basa en que si la tasa de interés está en el orden del 10%, ¿verdad? Yo le asignaría en ese 10% el crédito, le asignaría recursos. Si yo soy banquero, le asignaría recursos, le otorgaría recursos a las personas siempre y cuando tenga información sobre sus condiciones de riesgo. Y básicamente siempre y cuando ese riesgo me permita a mí obtener la máxima ganancia de esa operación. Pero después, por encima de ese 10%, si hay gente que está demandando, hay gente que está dispuesta a pagar 20%, 30%, incluso 100%, ¿verdad? Para mí ese es un indicador negativo. Yo, banquero, tengo que tomar eso como un indicador negativo, porque el que está pidiendo un préstamo y está en condiciones de pagar 50% de interés, es porque es una persona considerada riesgosa. Y en esos casos, ¿verdad? Como diría, la tasa de interés no se ajusta para que la oferta y la demanda se equilibren. Entonces, en ese punto hay un racionamiento del crédito. Nadie quiere dar crédito. Y lo que hace Yunus es justamente complementa esa parte de la historia, ¿verdad? Personas con elevados niveles de riesgo logran tener acceso a créditos. Entonces, este señor, Joseph Stiglitz, ¿verdad? Que escribió este artículo en el año 1981, ¿verdad? Escucha la historia de Yunus y se da cuenta de que efectivamente su teoría era cierta, pero que segmentando el mercado se encuentra un mercado financiero que provee productos a las personas. Y bueno, este señor, posteriormente, él en ese entonces era vicepresidente del Banco Mundial, lo impulsa a Yunus y logra internacionalizar el modelo de Yunus y logra básicamente una gran lección para la humanidad. El sistema financiero no es solamente para los ricos. El sistema financiero puede ser diseñado a partir de políticas públicas para las personas con bajo nivel de ingreso, para todos aquellos excluidos, para todos aquellos que los mercados financieros racionan el crédito. Las políticas públicas pueden entrar, ¿verdad? Y apalancar estos mercados para personas de ingresos bajos o para personas que no, sobre los cuales no existan mucha información, pero digamos se pueden diseñar políticas públicas. Y ahí es donde nace lo que le llaman hoy en día la inclusión social o la política, perdón, la inclusión financiera o la política de inclusión financiera. Y esto cobra mucha fuerza en los 90 en determinados países, principalmente porque muchos líderes mundiales le dan un impulso. Yunus gana el Premio Nobel de la Paz en el año 2006. Demuestra de que más de 200 millones de personas de Bangladesh a través de estos microcréditos lograron salir de la pobreza. Recibe un fuerte apoyo del matrimonio Clinton. Se instalan los organismos financieros internacionales y se convierte en política pública en un grupo, en una gran cantidad de países, principalmente en los países en desarrollo. En el año 2010 se produce una reunión de 55 países donde todos se comprometen a impulsar las políticas públicas, o sea, como parte de la política pública, una política de inclusión financiera. Paraguay estaba en ese grupo. Paraguay en el año 2013, a través del Banco Central, del Banco Central del Paraguay, comienza a trabajar con técnicos especialistas de diferentes organismos internacionales, principalmente el Banco Mundial, y empiezan a hacer los estudios relacionados al sistema financiero paraguayo. Y en el año 2014 se aprueba un decreto que es el 1971, por el cual se establece el Comité Nacional de Inclusión Financiera, que está integrado por 4 instituciones, por los titulares de 4 instituciones. Por un lado, 2 instituciones reguladoras del sistema financiero, que son el Banco Central del Paraguay y el Instituto de Cooperativismo, ¿verdad? Por el lado de las cooperativas, la regulación cooperativa, y 2 instituciones del Estado encargados del crecimiento económico y de las políticas sociales, que las políticas de desarrollo, ¿verdad? Que es la Secretaría Técnica de Planificación y el Ministerio de Hacienda. Entonces, eso se dio en llamar Comité Nacional de Inclusión Financiera. Al mismo tiempo,
¿verdad? De la aprobación del decreto 1971, se establece la hoja de ruta de la política de inclusión financiera. Esa hoja de ruta se llama Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y se establece que esa estrategia va a estar en vigencia hasta su nueva revisión en el periodo 2014-2018. Esa estrategia contempla 60 acciones, ¿verdad? Cada una de estas acciones tienen sus indicadores, ¿verdad? Para poder hacer el seguimiento, el monitoreo del grado de cumplimiento de estas, digamos, de estas líneas estratégicas de cada una de esas acciones, y tiene, digamos, las metas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se vino poniendo en práctica desde el año 2014 hasta el 2018. Posteriormente se hace un relanzamiento de esa estrategia que voy a entrar a comentar, digamos, enseguida. Pero la hoja de ruta entonces es esto. Ahora la pregunta es, ¿cómo este comité logra materializar o cómo logra que esa hoja de ruta llamada Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, o ENIF, se materialice? ¿Cómo logra? Y básicamente se desarrolla una estructura de trabajo, una gobernanza, vamos a decir, donde por un lado está la Secretaría Ejecutiva, y por el otro lado hay 7 grupos de trabajo para cada tema relacionado a esas cuestiones que comentamos recién de las 4 dimensiones de la inclusión financiera. O sea, hay un grupo de trabajo de pago, un grupo de trabajo de ahorros, créditos, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con temas de inclusión y acceso, ¿verdad? Y también del uso. Y después viene la cuestión de la educación financiera, que es la tercera dimensión, y hay un grupo de trabajo que es de protección al consumidor financiero, con lo cual se complementa la cuarta dimensión. Entonces, estos grupos de trabajo, cada uno de ellos en la estrategia tiene identificado cuáles son sus ámbitos de acción. De las 60 líneas estratégicas, cuáles son, digamos, aquellas en las que debe trabajar. La siguiente pregunta, ¿cómo se conforman estos grupos? Estos grupos se conforman con representantes del sector público como del sector privado que van, digamos, elaborando sus propias prioridades, tienen autonomía, los grupos tienen autonomía de trabajo, eso se establece en el propio decreto, creo que es el artículo 10º del decreto, pero la autonomía de estos grupos de trabajo van desarrollando sus respectivas agendas que ellos consensúan internamente, ellos eligen también internamente sus autoridades y por un lado lo van impulsando de manera unilateral y trabajando con la Secretaría Ejecutiva, y por otro lado cuando eventualmente se trata de algo que debe concretarse a través de una norma, entonces tiene que ir subiendo hacia arriba a través de la Secretaría Ejecutiva al Comité Nacional a los efectos de impulsar esa propuesta que los grupos de trabajo van desarrollando y que están en el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Ahora, una vez que cumplió el plazo de esa Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, se firmó un acuerdo con la Corporación de Andina de Fomento para poder ver la versión 2.0 de la ENIF, ¿verdad? Pero en ese interín también se hace un relanzamiento de esa estrategia que estaba vigente, básicamente porque hay un conjunto de acciones que todavía falta implementar. Pero a este conjunto de acciones que todavía falta de implementar, como efecto de la pandemia se le incorporaron otros elementos. En realidad hubieron 2 cosas que jugaron un papel muy relevante. En primer lugar, el lanzamiento de lo que se da en llamar la Agenda para el Desarrollo 2030, Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Que es básicamente la globalización de digamos, de la agenda de desarrollo. O sea, hoy día existen casi 200 gobiernos en todo el mundo que se han comprometido a impulsar de una manera relativamente homogénea acciones orientadas a lograr un mayor bienestar para toda la humanidad, o sea, una agenda de desarrollo. Ese esfuerzo es conjunto, existen 17 objetivos estratégicos. Recientemente un estudio que publicó el Banco Mundial mostró que de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, de esos objetivos de desarrollo,
digamos que ese es el plan de acción básicamente de todo este esfuerzo de las Naciones Unidas. De esos 17 se encontró que 7 se vinculan de manera, digamos 7 pueden vincularse con inclusión financiera como una herramienta para impulsar esos 7 objetivos, ¿verdad? Entonces, ese fue un hecho. Uno de los hechos, entonces, en el año 2015 se lanza el Objetivo de Desarrollo Sostenible y posteriormente, digamos, la aparición de la pandemia en Paraguay, digamos, en todo el mundo, verá que de alguna u otra manera lleva a una redefinición de las políticas públicas, ¿verdad? Porque lo que la pandemia demostró es que, además del aspecto sanitario, de la vulnerabilidad sanitaria, además de ese aspecto, hay un vínculo muy estrecho entre la política sanitaria o el aspecto sanitario y la economía, ¿verdad? La pandemia demostró de que cuando los dos empiezan o cuando la política sanitaria, ¿verdad?, se enfrenta a un desafío, básicamente el aspecto económico tiene que ser sólido para amortiguar el impacto, ¿verdad? Y también el tercer elemento, la administración pública tiene que ser una administración orientada, digamos, a esos objetivos. Entonces, acá lo que se observó es algo que se da en llamar en los últimos tiempos como vulnerabilidad financiera. Imagínense que antes de la pandemia se hizo una encuesta que medía las capacidades financieras de las familias paraguayas. Y se encontró que un poco más, o sea, 2 de cada 3 paraguayos encuestados decían que sus ingresos eran insuficientes para cubrir sus gastos. O sea, prepandemia ya están en una situación complicada. Pero la pregunta que se le hace después es mucho más interesante. Se le pregunta, entonces, ¿cómo usted cubre esa diferencia? Si usted no puede cubrir todos sus gastos, ¿cómo cubre esa diferencia? Y una de las cosas que, digamos, más llamativa y que tiene que ver con la cultura paraguaya, con la cultura latinoamericana también, vinculado a los esquemas de solidaridad que permiten desatar un esquema o que permiten desarrollar un esquema, un sistema de protección social informal, ¿verdad? La gente respondió con los amigos y la familia. Y eso se vio incluso en la pandemia, porque con la pandemia empiezan a surgir las hamburgueseadas, empiezan a surgir las polladas, ¿verdad?, para ayudarle a la gente que eventualmente se encontró en un estado vulnerable con la pandemia, ya sea por medicamentos, ya sea por problemas económicos, ¿verdad? Entonces, prepandemia la gente ya era vulnerable. 2 de cada 3 respondía que sus ingresos eran insuficientes para llegar a cubrir sus gastos. Y que la familia era su mecanismo de protección social, su sistema de protección social, informal, pero eso ocurre en casi todos los países con cultura donde la solidaridad comunitaria está presente, ¿verdad? O sea, países donde todavía el aspecto filial, la familia, es un núcleo de gravitación, vamos a decir. Pero con la pandemia, ¿qué ocurrió? Ocurrió que seguramente, ¿verdad?, si acá era el 60 y algo por ciento, seguramente el 90% ya tuvo problemas de ingreso para cubrir sus gastos. Y el segundo hecho relevante es que cuando va y le pide a un familiar o a un amigo ayuda, la pandemia fue general. La pandemia le afectó a todos por igual, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico. Entonces ya no encontró su sistema de protección social. Y lo que se pudo observar entonces es que, ¿verdad?, si no tenemos un sistema financiero que canalice, ¿verdad?, los excedentes, que le permita a las personas movilizar recursos, ya sea los que les sobra o cuando necesite, ¿verdad?, que no les permita tener acceso a seguros, por ejemplo, que le protejan. Entonces, la vulnerabilidad produce un impacto tremendamente negativo sobre la sociedad. Entonces, es un poco la gran lección que se obtiene a partir de esto, y básicamente es el objetivo de la política de inclusión financiera. En el caso de Paraguay, la política de inclusión financiera retoma el objetivo inicial de la década de los 70 de Yunus, que dice: quiero que la inclusión financiera ayude a los pobres a salir de la pobreza
y que en el contexto macroeconómico genere crecimiento económico y promueva el bienestar, ¿verdad? Pero la política de inclusión financiera del Paraguay fue diseñado para desarrollar mecanismos que le permitan a las personas resolver sus problemas de pobreza, ¿verdad? Entonces, en eso se está trabajando. Es un tema relativamente nuevo, por eso decidí contar esta historia de esta forma, para que básicamente, en primer lugar, los que no son paraguayos, entonces tengan, digamos, una noción de cómo estamos trabajando en Paraguay en tema de inclusión financiera, y los que vivimos en Paraguay, entonces ver cómo esta herramienta va a desmitificar o está desmitificando que los bancos o el sistema financiero es para los ricos. Y les cierro con una historia que a mí me encanta, me gusta mucho. Hay una cooperativa que se llama Cooperativa Mercado 4. ¿Verdad? La Cooperativa Mercado 4 hizo, en un determinado momento, se enfrentó con un gran desafío. En primer lugar, con un gran sueño. Ellos decían, nosotros, nuestros asociados, la gran mayoría viven día a día. O sea, una señora que eventualmente viene a un proveedor, le deja remedios yuyo, le deja 100 remedios yuyo, pero al final de la tarde se lleva una gran parte del ingreso de la señora. Entonces, cómo podemos ayudarle a las personas a que nosotros le demos la plata, ¿verdad? Estas personas entonces puedan quedarse con todo lo que resulte de sus ganancias y no estar expuestas, o no, eventualmente no producir, no tener que estar trabajando para intereses oportunistas. Y ellos desarrollan entonces un producto que se llama préstamo diario. Y el préstamo diario ya lleva, no sé, creo que más de 10 años en vigencia, y hay grandes lecciones del préstamo diario. En primer lugar, 68% de los préstamos son otorgados a mujeres, ¿verdad? O sea, coincide un poco con el enfoque de inclusividad de Jung. En segundo lugar, la tasa de evolución, pero es altísima. Básicamente la morosidad de este producto es 1.6%, si mal no recuerdo. Y cuando se inició, básicamente iniciaban con un monto muy pequeño, ¿verdad? Para que esto pueda ser horizontalizado a todos los que necesitaban, pero a medida que fue pasando el tiempo, ¿verdad? Gracias a que se volvió en el producto estrella, en el producto más exitoso que tiene esta cooperativa, ¿verdad? Han logrado elevar a un monto mucho más alto y ajustarse a las necesidades de sus clientes. Y contaban algunas historias de éxito, gente que incluso gracias a ese producto, que es el producto de préstamo diario, ¿verdad? Lograron incluso eh, pagar los estudios de sus hijos, lograron pagar la manutención de su familia. Algunos de ellos contaban que sus hijos ya incluso eran egresados universitarios, gracias a que pudieron tener acceso, digamos, a este producto financiero que les permitió al mismo tiempo mejorar sus condiciones de vida. Quizás no tiene el impacto que la gente espera, o sea, que la pobreza baje, no sé, en un 60%, pero definitivamente sí tiene mucha fuerza, ¿verdad? Sí tiene mucha rentabilidad social ayudarle a la gente de bajos niveles de ingresos tener acceso financiero, ¿verdad? Sí produce un impacto en el crecimiento, sí ayuda a reducir la pobreza. Entonces, este es un poco el mensaje que quería dejarle. Y bueno, Rodrigo, estoy abierto a cualquier tipo de preguntas que eventualmente puedan surgir. Excelente, muchísimas gracias, estimado doctor. Una excelente presentación, una cátedra, como siempre, muy didáctica, con toda la evidencia empírica sobre la inclusión, la política de inclusión financiera, también mencionando ahí con el deber de fomentar las buenas prácticas. Repasamos un poco las dimensiones que abarca justamente la inclusión financiera con el acceso, vulnerabilidad, administración de recursos y por supuesto la calidad en el servicio otorgado para consumidores y usuarios. Habilitamos el espacio, está habilitado el chat, así también el micrófono para cualquier aclaración, consulta de parte de nuestros participantes. Mario Iván Bogado, excelente la disertación.
Excelente. Una consulta, estimado director. Entonces, en el ámbito en el que estamos hoy día, estamos en una situación donde la pandemia arrojó cierto tipo de efecto negativo, a pesar de lo negativo que ya estábamos anteriormente. Es lo que queda un poco el mensaje de la última parte de su ponencia. Sí, efectivamente, Rodrigo, yo suelo decir, el gran enemigo de la inclusión financiera es la informalidad. Porque, digamos, esta teoría que les comenté, la teoría del racionamiento de créditos, ¿verdad? Desarrollado por Joseph Stiglitz, básicamente habla de un problema de asimetría de información. ¿Qué significa eso? Significa que yo, Francisco Ruiz Díaz, me conozco mucho más que el banquero que me va a dar el préstamo. Entonces, yo eventualmente quiero un préstamo y, bueno, lo que voy a hacer es sentarme frente al oficial de crédito y decirle, mira, mi proyecto es maravilloso, tiene un retorno del 80%, de una cosa espectacular, mira acá, esta es mi demanda, ya hice todos los cálculos, y yo conozco mejor que el oficial que va a evaluar mi préstamo, conozco, digamos, mejor mi proyecto, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema de asimetría de información, o sea, yo tengo mucho más información que el sistema bancario sobre mí. Y al producirse eso, entonces lo que existe es una duda, ¿será que es cierto lo que él dice? Y entonces muchos no quieren tomar riesgos y dicen, no, esto me parece muy riesgoso, no le voy a dar crédito por más que eventualmente mi proyecto tenga una alta rentabilidad potencial, ¿verdad? Entonces acá el problema de información es clave. Y la informalidad es un problema que en los registros ya no existe. Hace poco vi una discusión en las redes sociales muy interesante, decía, ¿qué informalidad en realidad? No están inscritos en la SEP, no están inscritos en el registro civil. La vez pasada leí un informe donde digamos, se tenía sospecha, vamos a decir, de que aproximadamente 20% de la población paraguaya no está inscrita en el registro civil, no existe. Entonces, o sea, ¿qué crédito, qué inclusión financiera vamos a hablar cuando tenemos este problema de informalidad? ¿Verdad? Entonces, ¿qué informalidad? Decía la gente, no tener seguro social, no estar en y en la medida que iba metiendo los conceptos que me permitían y perfeccionar la definición de informalidad, terminábamos quedando esencialmente en un nivel altísimo de informalidad. Sí, Eso director, quiero significa aprovechar que no esta parte. existe. Justamente acá, Yanice González, excelente exposición. Clarisa Vere, muy clara la exposición. Luis Noguera, la siguiente pregunta que va con el tema: ¿cuál es el camino a seguir con las personas con puestos informales que quieren acceder a un crédito? Y básicamente la política pública tiene que ajustarse a eso, ¿verdad? Los países, hay experiencias muy buenas en determinados países, hay experiencias buenas para no irnos tan lejos, ¿verdad? Hay en Bolivia, hay en Colombia, por ejemplo, hay fundaciones, incluso el sector financiero se ha dado cuenta a partir de la elección de Junior que hay un segmento de la población de bajo ingreso que eventualmente puede ser buen negocio, ¿verdad? O sea, hacer con ellos negocio puede ser muy bueno, ¿verdad? Entonces, desarrollaron fundaciones, por ejemplo, están impulsando con sectores informales, con sectores que no están eventualmente en ninguno de los registros. Básicamente lo que tenemos que hacer es diseñar, en primer lugar, conocer, o sea, entender el problema, entender la lógica. Por ejemplo, si vamos a trabajar con el tema de inclusión financiera para mujeres, ¿verdad? Y si yo no entiendo el mecanismo generador del problema, por ejemplo, que las mujeres, por una cuestión de sesgo, por una cuestión de expectativa social, la mujer es la única que le cuida mejor a la mamá, la mujer es la única que cocina bien, la mujer, ¿verdad? Si no eliminamos esas barreras, esos sesgos o esas expectativas que tenemos, o eventualmente, si no le apoyamos, no le apalancamos con su problema familiar, entonces, por supuesto, la mujer, ¿qué es lo que le resta? ¿Verdad? Una vez que existen estos prejuicios sociales, de que ella es la que le cuida bien a la mamá y los varones no comparten esa, digamos, esa tarea con la mujer. Y por supuesto lo que le tenemos es a una persona que no es estable en la posibilidad de insertarse laboralmente. O sea, yo puedo trabajar 4 horas un día, si tengo que llevarle a mi mamá al doctor, ese día no voy a poder trabajar. ¿Qué patrón me va a perdonar? Entonces, ¿qué le queda? La marginalidad, ¿verdad? Vender ensalada de fruta, ¿verdad? Entonces, yo tengo que entender ese problema y tengo que ver cómo, apalancándole en esas barreras estructurales, tengo que desarrollar productos
especiales. Tengo que segmentar el mercado, no queda de otra. Y tengo que trabajar con ellas teniendo productos diseñados exclusivamente para esos problemas. Si quiero trabajar con personas que están, digamos, en la zona del mercado 4, tengo que, en primer lugar, saber cuáles son los potenciales, tengo que tener información sobre ellos a través de estudios, ¿verdad? Y en segundo lugar, diseñar algo que me permita aterrizar con realidad. Si no quedamos en las nubes, quedamos, sí, vamos a promover la inclusión financiera de la mujer, pero la pregunta es, bueno, ¿cómo? Y tenemos que ajustarnos a la realidad y le vamos acompañando lentamente en su inserción formal, vamos a decir. Porque eso va a tener que va a tener que ser parte de un proceso. En primer Así lugar, mismo. políticas de cuidado. Sí, voy con otros comentarios. Nelson Sanabria, la organización corporativa tiene relación con la inclusión financiera. Muchas veces las personas no quieren organizarse en grupos. ¿Cómo empezar a trabajar con personas para hacerlas entender que en equipo se logra salir mejor de la crisis? Mario Iván Bogado, yo había preguntado un ejemplo de la inclusión financiera con el ejemplo de la cooperativa de Mercado 4, quedó claro, excelente. Elías Miguel, excelente disertación. Rubén Maldonado, al fin y al cabo los créditos salen solo para los que tienen super carpetas. Acceden a tasas buenísimas solo con una garantía real y, nunca para los proyectos de la pequeña y mediana empresas. Algunos comentarios Sí. estamos teniendo en el chat. Bueno, en relación al tema de organización, ¿verdad? Totalmente cierto. Y de hecho, partimos con una maldición teórica en economía que se llama el problema de las acciones colectivas, ¿verdad? Y eso se observa generalmente en los diferentes grupos, ¿verdad? Cuando todos tenemos un objetivo común al iniciar, inicialmente todos estamos de acuerdo, describimos muy bien el problema, nos ponemos de acuerdo cómo resolver y después la pregunta es en la ejecución. Y en la ejecución dicen, no, fulano es bueno para llevar adelante esto y le eligen a fulano y ustedes no, nosotros te vamos a apoyar, yo voy a tomar apuntes, ¿verdad? Pero ¿y quién sabe conmigo? No, o sea, entonces lo que ocurre al final es que los intereses egoístas terminan prevaleciendo y disgregan los grupos. Es un poco la maldición de la elección, digamos la maldición de los grupos colectivos, vamos a decir, ¿verdad? Pero en el caso de las cooperativas nos demuestran de que efectivamente ellos han logrado sortear con un marco institucional fortalecido, regulatorio. Entonces quizás utilizando un marco institucional como el cooperativismo, por ejemplo, la organización de grupos, insertándose a través de una cooperativa o creando una cooperativa, normalmente logran encontrar el camino para sortear ese problema de la acción colectiva, ¿verdad? Y en relación a Excelente. lo que decía Sí. el anterior participante, justamente para eso estamos trabajando, Rodrigo. Quizás forma parte de un proceso, esto no va a ocurrir de manera inmediata, pero la idea es superar ese problema que decía el participante, ¿verdad? Anterior. Se le elige a los de mejores perfil, claro, porque la informalidad impide que exista información sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, trabajo con los registros administrativos, trabajo con todos los registros públicos es fundamental. ¿Por qué? Porque el sistema financiero tradicional, ¿verdad?, tiene un problema y es un problema de fideicomiso. ¿Qué significa eso? Significa que un grupo de personas le entrega plata al banquero y una institución del Estado le dice, yo te voy a controlar cómo vos usás esa plata, ¿verdad? Y le pone reglas, ¿verdad? Entonces le dice, vos no podés tomar riesgos, ¿verdad? Más allá de lo que nosotros te permitimos. Entonces, normalmente la gente le maldice a los banqueros porque no quieren dar préstamos y los banqueros dicen, yo no puedo tomar riesgo porque en primer lugar no trabajo con mi plata, trabajo con la gente, con la plata del público y en segundo lugar tengo un regulador que me marca las pautas, que me dice que si yo tomo riesgo por encima de lo que las normas me dictan, me van a tener que penalizar y yo voy a tener que entrar plata en mi bolsillo, lo que le llaman previsionar a eso, ¿verdad? Entonces, es lógico. Y la pregunta es, ¿cómo acomodamos el resto de las acciones públicas para lograr que podamos diseñar productos especiales que salgan de esos esquemas en donde solamente podemos darle de una manera favorable a determinados sectores que tienen activos, que tienen nombre,
y que eventualmente tienen un buen negocio para demostrar que su riesgo no es tan alto. Tal cual, doctor. Voy con los últimos comentarios. María Angélica Mesa, interesante ponencia. Luis Noguera, muchas gracias por la aclaración, excelente disertación. Lourdes González, desde mi punto de vista no se puede hablar mucho de políticas públicas en nuestro país porque la sociedad toma como una injerencia directa del gobierno el sector financiero, pues el sector bancario no permitirá muchas injerencias del Estado en cuestiones netamente financieras. Como ejemplo, cuando se revisaron las tasas de interés para tarjetas de crédito, hubo mucha reticencia de bancos y financieras, y ni hablar de préstamos de consumo y menos aún de inversión. ¿Qué piensa usted? María Gloria Cáceres, excelente la charla, pero ya salgo por motivos laborales, 40 minutos, está bien, disculpen también por eso. Y Lourdes González, injerencia, se rectifica. María Teresa, excelente ponencia. Guido Isasi, ¿cómo sería la injerencia de empresas de informaciones confidenciales en la inclusión financiera de pequeñas y medianas empresas? Estos son los últimos comentarios que está allá. Obviamente da para rato, da para inclusive otra charla más. ¿Podemos agendarlo, estimado director, o damos una respuesta de un minuto aproximadamente? Sí, exacto. En el tema este es lo que les decía, tengan en cuenta que no es que los banqueros no quieren que el sector público se meta en, o sea, el sector público les regula a ellos. ¿Verdad? El Banco Central emite normas y les dice, ustedes tienen que comportarse de esta manera. Entonces a veces vemos un poco al revés la cosa. Vemos que ellos no nos quieren dar préstamos porque son mezquinos, cuando en realidad el que le dice, cuidado, usted trabaja con plata del público, no vaya a mal utilizar esa plata, en primer lugar. Y en segundo lugar, esa última pregunta es muy interesante. El tema de lo que le llaman los burós de información, ¿verdad? O sea, las agencias privadas que pueden juntar información sobre las personas es fundamental. Fundamental, porque el sistema financiero se basa sobre información. Si no hay información, ¿verdad? Entonces básicamente no puede existir el sistema financiero, porque para darte un préstamo que vos me prometés que me vas a devolver de aquí a 2 o 3 años, yo te tengo que conocer. Y si no sé dónde vivís, si no sé qué negocio tenés, o sea, no soy tonto, ¿verdad? No voy a asumir yo esos riesgos, ¿verdad? Entonces, muy buena pregunta esa última. Estimado ministro, está habilitado también el espacio para un mensaje final. El audio, estimado ministro, por favor. Ahora estamos. Nada más que agradecer nuevamente al doctor Francisco Ruiz Díaz por la presentación. Excelente todo el tema que se trató y muy útil por sobre todas las cosas para aumentar el conocimiento nuestro y de todos los presentes. Así que les invito a que sigan conectándose a todas nuestro webinar en cada semana a fin de que podamos también aumentar el conocimiento y sobre todas las cosas que se sepa el trabajo que se viene haciendo como país. Así que muchas gracias por todo y estamos en contacto para cualquier momento. Excelente, ministro. Muchísimas gracias. Recuerdo a todos nuestros participantes, gracias por los comentarios, gracias por la activa participación. Nuestros canales de comunicación, estamos en las redes sociales, Sedeco Paraguay en el Facebook, @SedecoPY en el Twitter, y como en cada fin de jornada, por favor, si pueden activar sus cámaras, los que puedan, vamos a hacer la selfie digital. Doy un tiempito. Ahí veo que están activando, por favor. Excelente. A la primera. Ok, pasamos a la siguiente pantalla. La siguiente. Excelente, estimado doctor, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Gracias a todos los participantes. Que pasen bien. Gracias.